Hoy preparémonos para la palabra. Estamos llegando al final del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, que es el primer capítulo del Sermón del Monte. Hoy estamos llegando a la parte final de ese primer capítulo y termina de una manera preciosa esta enseñanza de Jesús y nos deja expectantes por lo que habrá de ver en el capítulo 6 y 7, que continuaremos esto en el mes de enero, ya durante el próximo año. Pero hoy vamos a ver la parte final de este capítulo 5, los versículos del 43 al 48. Le hemos titulado al mensaje: sean perfectos, sean perfectos. Es un mandamiento. Vamos a entender por qué este título y por qué Jesucristo dio este mandamiento después de haber estado hablando acerca de la ley. Jesús está en el monte, Él subió al monte y ahí en el monte iba con sus discípulos, pero aparte de sus discípulos lo siguió una multitud y todos subieron al monte. Es simbólico, tiene un trasfondo importante esta subida al monte. Recuerden ustedes que Moisés subió al monte, ¿recuerdan? Cuando llevó al pueblo de Israel al desierto, él subió al monte y en el monte, ¿qué sucedió? Tuvo un encuentro con Dios. Ahí recibió las tablas de la ley. Y ya antes de haber sido llamado por Dios, ya había subido también, porque vio una zarza ardiendo en un monte y que no se quemaba, que no se consumía. Ahí fue donde inició su relación con Dios, su llamamiento. Entonces, subir al monte, que sube Jesús con sus discípulos y con la multitud que lo seguía, es un paralelismo de lo que sucedió allá con Moisés. Moisés subió al monte, Moisés es el libertador del pueblo de Israel, él fue a recibir la ley, él fue a tener un encuentro personal con Dios y Dios se le reveló, se manifestó a él y él regresó hacia su pueblo. Aquí en este caso, Jesús sube al monte y no sube solo. Es decir, Jesús es Dios mismo y ya lleva consigo mismo a sus discípulos y a los que le siguieron. Es decir, Jesús nos está elevando a un nivel de revelación. Es el monte de la revelación. Allá en el Antiguo Testamento se reveló a Moisés y fue una ley para el pueblo de Israel. Acá es Dios mismo revelándose en Jesucristo y hablándonos a nosotros para elevarnos al nivel de vida espiritual al que Dios quería que estuviéramos. Es la consumación de todo lo que Dios había hablado en el Antiguo Testamento. Entonces es muy importante. Muchos comentaristas le llaman a este sermón la constitución del reino de Dios. En este sermón está la constitución, los principios, las verdades, los mandamientos, el estilo de vida de los hijos de Dios. La revelación del reino, la revelación del rey, de cómo se puede vivir en santidad, de cómo se puede vivir en perfección. ¿Cuál es el nivel al que Dios nos ha llamado estando en la tierra? Esto es el reto y la paradoja, porque aún no estamos en el cielo. Y muchas veces la religión en sus enseñanzas ha llevado a entender pues que la perfección, la santidad, las bendiciones, todo lo que Dios es y tiene es para cuando uno se va al cielo con Él. Y Dios no ha hablado eso. Dios habló a través de Jesucristo, que es Dios mismo, de una vida de alta calidad aquí en la tierra. Una vida de plenitud desde aquí de la tierra. Una vida separados del mundo, pero no fuera del mundo, sino en el mundo, sobre lo que es el nivel de vida del mundo, elevados a un nivel de revelación, de entendimiento y de calidad de vida que solo Dios puede dar.
Por eso es tan importante este sermón. Jesús comenzó, como lo vimos ya en los pasajes anteriores, hablando de los bienaventurados. ¿Quiénes son los bendecidos? ¿Quiénes son los verdaderamente dichosos? Así inició. Y todo lo que Él fue hablando acerca de eso, habla del proceso de nuestras vidas. Es decir, los verdaderamente dichosos, los verdaderamente bendecidos, son los que han tenido un encuentro personal con Dios. Son los que han nacido de nuevo. Son los que tienen ahora vida espiritual y pueden disfrutar del reino. No se puede entrar al reino de Dios siendo carnal, humano, naturaleza pecadora. Es necesaria una transformación. Y todo esto es lo que Jesús comienza a desarrollar de una manera gradual, que ya lo vimos, y después entra en los mandamientos de la ley. Todo está dirigido, todo el mensaje está dirigido a cambiar la mentalidad. Así como Jesús está hablando allí a la gente, a los discípulos, y nos habla hoy a la iglesia, todo está dirigido a renovar nuestra manera de pensar. Porque todos pensamos de manera natural y humana. Y todos pensamos de manera separada. Separamos nuestra vida en departamentos. Una cosa es la vida natural, otra es la cosa espiritual. Y lo espiritual lo relacionamos con religión. Así nacemos y crecemos. De tal manera que pensamos, esa es la cuestión, pensamos que tenemos experiencias espirituales, que podemos llegar a un lugar, a cierta reunión, y tener una experiencia espiritual con Dios, y salir de ese lugar y seguir viviendo nuestra vida cotidiana, y que ya Dios se quedó allá, o se quedó en ese cierto grupo de personas. Y no es así. ¿Sí? Hemos aprendido que la vida del Espíritu es una vida de 24/7, ¿sí? 24 horas los 7 días de la semana, pero que solamente se da en los que han nacido de nuevo, en los que han entrado al reino de Dios. Que el hombre natural no tiene vida en el Espíritu. El hombre natural está muerto espiritualmente, está separado de Dios, no puede tener relación con Dios. Puede tener religión, sí, la que más le guste, pero esa no es suficiente para tener una relación de comunión con Dios. Porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, no habita en auditorios, no habita solamente en ciertas reuniones. Él habita en aquel que le ha conocido, que le ha recibido. Él vive en templos humanos, transformados por su propio Espíritu. Entonces, esto es lo que Jesús está enseñando y revelando. Y ha de ir hacia la ley, porque eso era lo que ellos conocían. Los que lo están escuchando conocían la ley. Por eso esas palabras de ustedes han oído que se ha dicho, ustedes han sido enseñados así, pero yo les digo, ¿sí? Es decir, todo lo que ustedes han oído pertenece a una época pasada y tuvo un propósito. Incluso eso fue distorsionado, pero ahora está aquí quien dictó la ley, quien hace la ley, quien tiene la autoridad. Y yo les digo que lo que se requiere es mucho más profundo que lo que ustedes han conocido. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, en esta parte, hablando de los mandamientos, Jesús revela el espíritu de la ley. El espíritu de la ley no son ordenanzas, mandamientos por cumplir, no son reglas. El espíritu de la ley es el amor. Esto es importante retenerlo siempre en nosotros. El espíritu de la ley de Dios siempre ha sido y siempre será el amor. El amor a Dios y el amor unos a otros. Ese es el espíritu de la ley. Y de ahí se desprenden todos los mandamientos. No matarás, no adulterarás, no robarás, no mentirás. ¿Por qué? Por amor a Dios y por amor a tus semejantes. El que tiene a Dios y conoce a Dios tiene amor. Y ese ama a su prójimo. ¿Sí? Por lo tanto, pues es esencial que cada uno de nosotros entienda todos estos significados. Porque lo que leemos constantemente en la Escritura está en el contexto de todo esto que Jesús habló. Vamos ahora sí a Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48, que es el pasaje de hoy.
Y con eso la terminación del capítulo 5. Mateo 5, 43, 48, dice así el versículo 43. Nuevamente las palabras: ustedes han oído que fue dicho. Ustedes han oído que fue dicho: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso habían oído. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, con este mandamiento termina Jesús: por lo tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendas palabras para terminar esta primera parte del sermón. Después de haber hablado de la ley, de diferentes mandamientos, y haber llevado a que reflexionen y profundicen en cada mandamiento, termina diciéndoles. ¿Qué termina diciéndoles? El espíritu de la ley es el amor. Dice: ustedes oyeron: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Decía eso la ley? Dios nunca dijo eso. No. Él dijo: ama a tu prójimo, no le guardes rencor a tu prójimo, no tengas resentimiento contra tu prójimo, no te vengues de tu prójimo, no lo ofendas, no lo dañes. Y se acuerdan que un escriba en una ocasión le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Eso tiene que ver con lo que hoy estamos oyendo de parte de Jesús. Cuando Jesús le dice, o le están preguntando a Jesús cuál es el principal mandamiento, Jesús dijo: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y el escriba dijo: ¿y quién es mi prójimo? Tratando de evadir el mandamiento. Sin embargo, es una pregunta muy importante, porque aquí dice Jesús: ustedes han oído que fue dicho: ama a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso se decía. Por eso la pregunta del escriba: ¿y quién es mi prójimo? ¿Se acuerdan qué fue lo que sucedió en esa parábola? Es la parábola del buen samaritano. Una vez que el escriba preguntó quién era su prójimo, Jesús le cuenta la parábola a ese escriba. Y le dice: unos individuos asaltaron a un hombre y lo dejaron golpeado, malherido, lo robaron y lo dejaron tirado en el camino. Y pasó un un sacerdote primero, y pasó de largo, ¿sí? Sin compasión, sin misericordia por él. Y pasó un levita, un servidor del templo, y sucedió lo mismo. Pero pasó un samaritano, un extranjero, que no era del pueblo de Dios, ¿verdad? Que era posiblemente, como ellos decían aquí, un enemigo. Y ese se detuvo y tuvo compasión del que estaba ahí tirado y curó sus heridas, lo vendó, y no suficiente con eso, lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó al mesón. Y le dijo al del mesón: te encargo que lo cuides, y todo lo que gastes yo te lo pago a mi regreso. Dijo Jesús: ¿quién fue el prójimo? Qué tremendo. Porque ellos veían a los samaritanos como enemigos, como adversarios. Veían a todo aquel que no era del pueblo de Dios, lo veían como un enemigo, a un pagano. Es decir, ¿quién era el prójimo al que amaban los judíos y especialmente los religiosos? Al que pertenecía a su pueblo y al que les convenía circunstancialmente. Pero a todo aquel que no era de su pueblo lo consideraron un enemigo. Y entonces ellos modificaron el mandamiento, la interpretación del mandamiento.
Ellos decían, hay que amar al prójimo, los que sean de mi pueblo, hay que odiar a los enemigos, a los adversarios. Incorrecto, totalmente. Esto lo vemos este mandamiento en Levítico 19. Esto fue lo que se enseñó en la ley. Levítico 19, 17. Ahí dice el mandamiento dado por Moisés, por inspiración de Dios, 19, 17. No abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. Está hablando de los hermanos judíos, todos del mismo pueblo. Dice, razona con tu prójimo para que no te hagas cómplice de su pecado. No te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. En ningún lado dice, odia a tu prójimo, odia a tu enemigo. ¿Vamos? Esta fue la interpretación. ¿Qué sucede? Lo mismo que hoy. Es decir, se busca los huecos que deja la ley para acomodarlos a nuestra circunstancia. Los expertos en las leyes no precisamente las escudriñan para cumplirlas, las escudriñan para ver cómo se les puede desviar, malinterpretar. Y vemos el resultado de ello, corrupción. Así que aquí Jesús está haciendo reflexionar a las personas, primero a sus discípulos y a todos los que están escuchando. Esto fue lo que se ha dicho, pero yo les digo, ¿cómo se sentiría toda esta gente que hoy también nos habla a nosotros cuando nos dice, amen a sus enemigos? ¿Alguien de aquí tiene enemigos? Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian. Y la pregunta sigue, ¿tienes quien te odia? ¿Tienes quien te maldice? Ámalo, bendícelo, ora por los que te persiguen. Yo creo que toda la multitud se levantó y dijo, amén. ¿Verdad que no? Se quedaron cimbrados. ¿Cómo viene Jesús a decirnos, ¿quién puede hacer esto? ¿Quién puede hacerlo? Dijo Jesús que esta era la razón por la que les daba el mandamiento, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos. Para que sean, futuro. O sea, no son. En ese momento no son. Si ustedes efectivamente van a ser hijos de su Padre que está en los cielos, han de comportarse y vivir de esta manera que les acabo de decir. Porque su Padre que está en los cielos, Él hace salir el sol para buenos y malos. Él trae la lluvia y la cosecha para los que se portan bien y a los que se portan mal. Es decir, Él no hace excepción de personas. Sus hijos tampoco. Es decir, Jesús está hablando de una cuestión de naturaleza. Está hablando de la profundidad y el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es el amor. Pero ese amor solamente puede desarrollarse en nosotros cuando la naturaleza de Dios está en nosotros. Sin la naturaleza de Dios no puedes hacer lo que Dios hace. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, esto que vieron ellos era imposible. Y ellos se decían hijos de Dios. Ellos se decían hijos de Dios porque habían sido elegidos por Dios, eran el pueblo elegido. Pero como pueblo elegido no habían cumplido la ley, habían fracasado en cumplir la ley, habían fracasado en caminar con Dios, habían malinterpretado y acomodado las cosas, como ya lo vimos con los otros mandamientos: el repudio a la esposa, el adulterio, el enojarse y llegar incluso al homicidio, etcétera. Es decir, cada uno de los mandamientos que Jesús les fue mencionando, los violaron. No matarás, no te enojarás con tu hermano, no te divorciarás, no adulterarás. Todo eso ya lo habían ellos quebrantado. Y ahorita les dice, este es el asunto. Hay que amar a los que te odian, a los que son tus enemigos. Hay que bendecirlos. Eso fue así como decir, pues vámonos mejor, ya.
Yo creo que en ese momento muchos quisieron levantarse y retirarse del monte. Y Jesús termina diciendo: por lo tanto, sean ustedes, fíjense que el tiempo es futuro, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuál es la diferencia? El Padre ya es perfecto, pero nosotros estamos en un proceso de llegar a ser perfectos. Ahí le está diciendo: ustedes han de llegar a ser perfectos como su Padre. Si su Padre es Dios, están en la carrera de llegar a ser perfectos. Si su padre es el diablo, entonces síganle por ahí haciendo las cosas que hace el diablo. ¿Se acuerdan que se los dijo en una ocasión anterior? Porque ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham. Dijo Jesús: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían ustedes. ¿Cuáles son las obras de Abraham? Fe y obediencia absoluta en fidelidad a Dios. ¿Lo hacían ellos? Si fueran hijos de Abraham, serían hijos de Dios. Pero entonces, ¿de quién son hijos? Esta es la cuestión. ¿De quiénes son hijos? Es un asunto de naturaleza. Es un asunto de naturaleza. ¿Qué significa ser perfecto en lo que la Biblia y en esta parte de la Escritura nos está diciendo? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, para justificarnos por un error o por una falta que cometimos: bueno, es que yo no soy perfecto, es que nadie es perfecto, y con eso nos justificamos? ¿Sí lo han oído? Es que no soy perfecto, ¿verdad? Estoy expuesto a hacer errores. Pues sí, es que nadie es perfecto, y entonces, como nadie es perfecto, pues nos queda de consuelo que, bueno, pues si me esforcé por lo menos un poco y finalmente tuve un error, pues bueno, está justificado, porque la mayoría estamos igual. Y en ese pensamiento nos consolamos unos a otros en la imperfección y en continuar con el estilo del mundo. Y Jesús está confrontando, desafiando. Dice: esa no es la idea de Dios, eso no es el pensamiento de Dios, porque la perfección, cuando Jesús la habla, cuando Dios la habla, confronta a los imperfectos. Es decir, en cuanto oímos hablar de perfección, nos damos cuenta que no lo somos, ¿verdad? Alguien sí ama a sus enemigos, alguien ora todos los días por quienes lo maldicen, por quienes los persiguen. Pues no. Entonces hay un asunto de naturaleza. La perfección de Dios, su santidad, Él es santo, 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 confronta a cualquier hombre en su naturaleza humana. Así que Jesús dice: sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra griega que se usa en los textos para perfecto se traduce como completo. Perfecto es completo, íntegro, maduro, plenamente desarrollado. Es decir, cada vez que escuchemos la palabra perfecto y perfección, se refiere a algo que está terminado, completo, íntegro, maduro y plenamente desarrollado. Así que la perfección a la que Jesús demanda a sus oyentes tiene que ver con la paternidad de Dios. Es una naturaleza del ser, tiene que ver con la naturaleza del ser. Entonces concluimos que todo lo que Jesús habló durante su ministerio, todo lo que hizo, es espiritual. Todo tiene que ver con el espíritu, no eran cosas naturales. Si lo que Él está hablando, a lo que los está desafiando, son cosas espirituales. ¿Cómo un hombre natural va a poder hacer las cosas espirituales? Dijo Pablo después en sus cartas: no puede, el hombre natural no puede, aunque se esfuerce, aunque quiera hacerlo, no puede, porque es un asunto de naturaleza. Su naturaleza es de un pecador separado de Dios, que no tiene vida espiritual. ¿Cómo va a poder entender y hacer las cosas espirituales? De tal manera que entonces este mandamiento de ser perfectos, pues es imposible de cumplir, naturalmente hablando. ¿Y cuál de los mandamientos que ya mencionó Jesús sería fácil de cumplir? Pues ninguno, ninguno. De la manera que Jesús los trata, nadie.
¿Gobernar la ira? ¿Tienes la capacidad de gobernar la ira? ¿De poder evitar enojarte y gobernarte y no ofender ni herir a las personas? ¿Tienes la capacidad de no codiciar y no caer nunca en adulterio ni en tomar las cosas que no son tuyas? ¿Alguien puede totalmente permanecer fiel y unido a su esposa o a su esposo sin que nada quebrante esa unión? ¿Alguien puede evitar jurar sin ser totalmente deshonesto, sino que puede ser sincero, prudente en el hablar? ¿Alguien puede no guardar rencor ni resentimiento y no albergar deseos de venganza, aunque le hayan hecho mal, aunque le hayan matado a un hijo, aunque le hayan robado todos sus bienes? ¿Quién puede hacerlo? No hay ninguno de estos mandamientos que diga, yo los puedo cumplir. ¿Se acuerdan que un joven se atrevió a decirle a Jesús que todo esto lo había cumplido? Se acercó al joven rico y le dijo, ¿cómo podía él alcanzar el cielo? Dijo Jesús, pues, ¿qué has leído en la ley? Pues los mandamientos. Dice, pues todo eso lo he cumplido. Así. Dijo Jesús, bueno, si ya lo has cumplido, entonces si quieres ser perfecto, aquí sale otra vez la pregunta, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes. Ya que lo hayas vendido, reparte lo que ganaste entre todos los pobres y luego ven y sígueme. Y dice que se fue el joven entristecido, dio la espalda y se fue. Se olvidó de que deseaba ir al cielo. Dice, porque tenía muchos bienes, era un joven rico. Y habla simbólicamente de lo que es la juventud, ¿sí? Riqueza en fuerzas, en capacidades, en posibilidades, ¿verdad? En deseos, en sueños. Desprenderse de todo eso para consagrar la vida a Dios. Sin embargo, Jesús ya nos había dicho en el capítulo 5, versículo 19 y 20, es decir, comparando toda esta situación de los mandamientos, dijo Jesús ahí en la segunda parte del versículo 19, mas cualquiera que los haga, ¿que haga qué? Los mandamientos. Mas cualquiera que haga los mandamientos y los enseñe, este será grande en el reino de los cielos. ¿Quién era el que los hacía y los enseñaba? Solamente uno. Solamente Jesús. Es perfecto, sin pecado. Él estaba hablando de sí mismo. Él estaba hablando de sí mismo. Dice, porque os digo, viene el reto. Primero dice que solamente Él, que será llamado grande, puede hacerlos, cumplirlos. Pero les digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, solamente uno los puede cumplir, ese es grande, pero está llamando a que todos los demás también lo alcancen, puedan llegar a cumplirlos y a enseñarlos. Porque si no, no entramos al reino de Dios. ¿Qué piensan? ¿Cómo nos deja toda esta palabra y esta enseñanza de Jesús? Podemos decir que como todos estamos sujetos a cometer errores, la pregunta es, ¿cómo espera Dios que cumplamos con el mandamiento de ser perfectos? Porque el mandamiento es claro: sean perfectos. Caminen desde hoy y sean perfectos. Caminen en el reino y sean como su Padre, que es perfecto. ¿Cómo espera Dios que alcancemos esto? Él no espera, Dios no espera que nos comportemos cada uno de nosotros como seres perfectos desde ahora, que nunca más cometamos errores. No está diciendo eso. Yo quiero que desde hoy ya no cometas ningún error y seas perfecto. Dios no espera que vivamos agobiados y afanados con una actitud de perfeccionamiento constante, que estemos ocupados todo el tiempo trabajando sin descanso en nuestra perfección.
es decir, en nuestras fuerzas, cuidándonos de no cometer errores, y si los cometemos, pues angustiándonos y pidiendo perdón y viviendo con culpas. Eso no es lo que quiere. No quiere que nos juzguemos y seamos críticos contra nosotros mismos, viviendo con culpas por la falta de progreso espiritual. Eso no es lo que Él quiere. Y así viven muchos creyentes hoy. Esto que dije, ¿qué es lo que no quiere Dios? Esto es lo que muchos creyentes creen que deben vivir así, preocupados, angustiados, con culpas, pensando en Dios como un juez que está al pendiente de qué errores cometes para quitarte las bendiciones, para castigarte. No es así. Eso no es lo que Él espera. Dios no espera que tratemos de ganarnos el cielo con nuestros esfuerzos y con nuestros méritos. Que porque voy a la iglesia, que porque doy mis ofrendas, que porque me porto bien, que porque pido... No. Las obras de los hijos de Dios son consecuencia del Espíritu que hay en ellos. No son para ganar méritos, no son para ganarse el cielo. El cielo ya lo tienen ganado los hijos de Dios. Y porque lo tienen ganado, porque ya son del cielo, hacen obras que manifiestan la obra de Dios. ¿Sí? Así que aquí está la revelación. Alcanzamos la perfección solamente en la obra consumada de Cristo. La perfección en los hijos de Dios se alcanza en la obra consumada de Cristo. No es por esfuerzos propios, no es por méritos propios, no es por tu fe, es por la fe en el Hijo. ¿Sí? El mandato de Jesús está basado en la naturaleza y el carácter de Dios. Dios es perfecto en santidad y en amor. ¿Cómo espera que sean sus hijos? Perfectos en santidad y amor. ¿Quién es el único que ha vivido en santidad perfecta y amor aquí en la tierra? Jesucristo. Y Él, en esa obra de amor y obediencia, fidelidad al Padre, fue a la cruz a ocupar tu lugar y mi lugar, a morir por los pecados de toda la humanidad. Era la única manera de que Dios pudiera reconciliar a la humanidad con Dios, de que el perfecto ofreciera su propia vida, derramara su sangre para el perdón de los pecados. Eso era necesario. De tal manera que es el único sacrificio, ese es el único que Dios el Padre acepta como justificación, para redención, para santificación de sus hijos. Así que cuando Jesús está diciéndoles aquí a estas personas, a sus discípulos y a la gente que lo escuchaba, a los oyentes, que deberían de llegar a ser. Dice, sean ustedes perfectos como su Padre es perfecto. Está hablando de elevarnos. Es decir, todos los oyentes y los discípulos, Dios los está poniendo con Jesús en el monte. Están siendo elevados espiritualmente a la revelación. Todos están en el monte de la revelación. Nosotros estamos allí, en ese monte de la revelación. Antes, en el Antiguo Testamento, lo que el pueblo judío sabía y estaba en la ley era que para ser perfectos, aunque fuera temporalmente, había que llevar un animalito, había que llevar un carnero, había que llevar un borreguito y sacrificarlo juntamente con el sacerdote, declarando ahí los pecados. Era degollado el corderito, y entonces esa sangre del corderito inocente justificaba, limpiaba al pecador que había puesto ahí sus manos, y el sacerdote lo consagraba y decía, puedes irte en paz, tus pecados han sido perdonados este año. Y al año siguiente otra vez, y al año siguiente otra vez, y a veces antes del año ya estaban regresando, porque había 3 temporadas de fiestas,
Y entonces en esas oportunidades pues ellos iban a santificarse, a limpiarse, y esto era una constante. Pero Dios lo proveyó, Dios así se los había ordenado, que esa era la manera de estarse justificando, de estarse manteniendo cercanos a Dios. Bueno, eso se acabó, se acabó. Ahora hay solamente un sacrificio que es perfecto, único y suficiente. Y ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay más sacrificios, se acabaron. No hay más sacerdotes del Antiguo Testamento. El único gran sumo sacerdote es Cristo mismo. Él es el sumo sacerdote y Él es el Cordero al mismo tiempo. Él es el que ofrece el sacrificio que le agrada al Padre. Él es el que ministra la sanidad, la liberación, el perdón como sacerdote máximo a aquellos que creyeron en Él mismo. Esa es la revelación. ¿Cómo llegan entonces pues los hombres a la perfección? Solamente con un cambio de naturaleza, una transformación en su vida. Deben de ser de creación de Dios, pasar a ser hijos de Dios. Esto es lo que está diciendo Jesús. Por eso sean ustedes, hoy no lo son, sean, hay un futuro. Y dice Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, algo que ya todos conocemos. Dice: a todos los que creyeron en Él, a los que lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esto es lo que revela el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Dice, pero a todos los que ¿qué? Creyeron en Jesucristo y le recibieron. ¿Qué recibieron? Su palabra y su sacrificio. Lo tomaron para sí mismos. Estos les dio el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Dice el versículo 13: estos hijos de Dios nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino que es un nacimiento que viene por medio de Dios. Es un nacimiento espiritual que proviene de Dios. ¿Sí? Entonces Jesús está terminando su sermón, esta primera parte del Sermón del Monte, confrontándolos con el desafío de amar a los enemigos, de orar por los que los persiguen, de bendecir y de poder cumplir con todos los mandamientos en la profundidad que Él está enseñando, si solamente son hijos de Dios. Y para llegar a ser hijos de Dios se requiere haber creído y haberle recibido. Nosotros hoy estamos en esa condición. Si nosotros ya recibimos, si ya creímos, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios podemos ser perfectos. Podemos llegar a ser perfectos como nuestro Padre. Porque el Padre hereda su naturaleza genéticamente a los hijos. ¿Sí? Así como el Padre lo natural engendra y hereda genéticamente, en lo espiritual, el Padre de los espíritus hereda su naturaleza en sus hijos espirituales por medio de la fe en Jesucristo. Esos son los hijos de Dios, perdonados, limpiados, purificados, según el sacrificio perfecto y ya terminado por parte de Jesucristo. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta de lo grandioso de esto? Dios hace a sus hijos perfectos, los hace santos. Tú ya eres una santa, un santo, por medio de la fe en Jesucristo. Y a lo mejor tu pregunta es: ¿y entonces por qué todavía no vivo o siento o pienso que ya soy? Este es lo que la revelación tiene que hacer en nuestras vidas. La revelación de la vida en el Espíritu a través de Jesucristo ha de modificar nuestra manera de pensar y desprendernos de la identidad de la vieja naturaleza y asumirnos en la nueva identidad y decir: soy hijo e hija de Dios por la fe. Y esto no por una fe mía, sino porque es un regalo de Dios. En su gracia me escogió, me dio la fe
que es la sustancia para poder confiar en Él. Y una vez que confía en Él, me dio su espíritu. Me dio su espíritu. Yo estaba muerto espiritualmente y me resucitó por medio de la fe y me dio su espíritu. Ahora vive en mí. El perfecto vive en mí. Ese es el potencial que tienen los hijos de Dios. Todo hijo de Dios tiene el potencial para llegar a ser perfecto. Como lo tiene un niño de llegar a ser un adulto mayor y cumplir el propósito de Dios en su vida. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ese potencial ya está. ¿Qué tengo que hacer? Apropiarme, tomar conciencia. Esta es mi nueva identidad. Por lo tanto, puedo ser perfecto. Desde esa identidad, desde esa naturaleza espiritual, yo puedo amar incluso a mis enemigos. Yo puedo orar por los que me persiguen o me maldicen. Yo puedo bendecirlos. En la medida que yo voy caminando en esa certeza de quién soy en Cristo. Así pues que la perfección no es el estándar que tenemos que alcanzar. No es un estándar que nos está obligando Dios a que lo alcancemos. No. La perfección es un estándar para aquellos que ya han sido aceptados en la familia de Dios por medio de Jesucristo. No vamos a esforzarnos a estar anhelando con esfuerzos, con sacrificios, llegar a ser perfectos para decir sí soy parte de la familia de Dios. No, este estándar ya lo cumplió Jesús. Él es el Hijo y nosotros estamos en el Hijo. Todos los creyentes están en el Hijo. Esto es lo que significa estar en Cristo. Su Espíritu de Dios vino a nosotros por medio de Cristo y nosotros entramos a formar parte de Cristo espiritual, el Cristo espiritual, el Cristo corporativo, todos unidos en Cristo. ¿Sí? Dice Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 14. Dice, en esa voluntad todos somos santificados. Este pasaje es muy importante que ustedes lo retengan ahí lo tengan marcado en sus Biblias, porque esta es la revelación de lo que ya fue hecho, de lo que ya fue consumado. Dice, en esa voluntad de Dios somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esto era lo que hacían los sacerdotes antes. Ministraban, ofrecían sacrificios, pero nunca podían quitar completamente el pecado. Por eso se tenía que estar haciendo constantemente. Dice aquí el autor de Hebreos, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, ¿para cuándo fue? Una vez para siempre. Sucedió hace 2000 años y es para siempre, eterno. Una sola vez, para siempre un solo sacrificio por los pecados. Y se ha sentado a la diestra de Dios. Este estar sentado a la diestra de Dios es la obra consumada. Jesús dijo ahí en la cruz antes de morir, ¿cuál fue su última palabra? Consumado es. Consumado es. Y hoy está sentado a la diestra del Padre, porque la obra fue terminada. El Cristo, ¿cuál sería la palabra? Glorificado, el Cristo que resucitó, el Cristo que cumplió, ya es un Cristo victorioso. La obra está totalmente cumplida y Él está a la diestra del Padre. Pero este Cristo que está a la diestra del Padre envió su Espíritu el día de Pentecostés. Derramó su Espíritu. ¿En quiénes? En la iglesia naciente. Y Él mismo se impartió por la fe en los creyentes. Este es el misterio revelado, que Cristo consumó la obra, fue ascendido y se sentó a la diestra del Padre y derramó su Espíritu Santo en los creyentes. Y hoy los creyentes son el cuerpo espiritual de Cristo, todos juntos, no individualmente,
Llegamos de una manera individual a creer, pero permanecemos como un cuerpo, que es la iglesia. El Cristo corporativo es la iglesia. El proceso de perfeccionamiento sucede en la iglesia. No va a suceder con cristianos aislados por donde quiera. No, han de estar congregados, han de estar viviendo en el cuerpo, porque el cuerpo es el que es perfecto. El cuerpo ya es perfecto. Los miembros del cuerpo aún están en proceso de perfeccionamiento. Y para cumplir ese proceso, cada miembro del cuerpo tiene que ayudarse uno al otro con los dones que ha recibido, con las capacidades que Dios le ha dado. Por eso estamos congregados. ¿Sí me doy a entender? Entonces, una cosa es la obra consumada, ya completa, de parte de Cristo, y otra es la obra de perfeccionamiento en el cuerpo espiritual del que hoy somos parte cada uno de nosotros. De tal manera que la perfección a la que Jesús llamó aquí es una bendición, es un regalo de Dios para nosotros, es una buena noticia. En vez de que nos acalambre el mandamiento de sean perfectos, es para decir, sí, Padre, yo puedo serlo porque Cristo está en mí, porque el perfecto vive en mí y porque estoy congregado en su cuerpo espiritual, en el Cristo corporativo. El que me va a llevar a ser perfecto es Cristo mismo. ¿Sí? No son mis fuerzas, no es mi capacidad, no son mis talentos, ¿sí? Es el permanecer en Cristo, porque en Cristo el Padre ya me ve como obra terminada, ya me ve como obra terminada, aunque aquí aún vive el proceso de perfeccionamiento. Sí, me doy a entender los dos elementos. Una parte es lo que ya está consumado y hecho, y otro lo que estamos viviendo, pero en Cristo, no cada quien por su lado. Dice aquí, regresando a Hebreos, porque Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. De allí en adelante está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dice que el último enemigo que será puesto es la muerte, totalmente. Dice, porque con una sola ofrenda, fíjense cómo terminan diciendo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? ¿Sí? Los que ya creyeron. ¿Qué significa ser santificados? Ser separados del mundo por medio de la fe, por medio de la revelación de Cristo en sus vidas. Este es el gran misterio revelado en la Escritura. Si ya Cristo te ha sido revelado y ya has puesto tu confianza en Él, ya Dios te ha aceptado, ya te ha limpiado, ya te ha perdonado todos tus pecados, ya te purificó, ya te hizo perfecto. Amén. Ya te hizo perfecto. Cuando estaba dando el mensaje ahí Jesús, todavía no sucedía, pero poco después sucedió y se consumó en la cruz. Hoy nosotros lo vemos hacia atrás, como ya realizado, y por la fe creemos. Y esa fe es la fe del Hijo de Dios. Es lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ya no vive el viejo hombre, sino vive Cristo en mí, el perfecto. Y lo que ahora vivo en la carne, que todavía es imperfecta, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fe del Hijo de Dios. No en mi fe, en la de Él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Ya estamos en Él, ya somos perfectos por su obra. Es un regalo de gracia. No lo merecíamos, pero Dios le plació escogerte a ti, a mí, y ponernos en su cuerpo para que avancemos y lleguemos a esa perfección. ¿Cómo vamos a darnos cuenta que esa perfección se está desarrollando? Porque la obra se va a hacer en nuestras almas y cuerpos. Nuestro espíritu ya está redimido, ya tenemos un Espíritu Santo en nosotros, pero nuestras almas todavía no están redimidas. ¿Cuáles son esas almas? Pensamientos, emociones, voluntad humana. Nuestros cuerpos todavía no han sido glorificados
hasta que Él venga. Se consumará la perfección cuando Cristo venga. Será consumado. Pero antes, nuestros pensamientos, nuestras emociones van siendo redimidos, van siendo perfeccionados por la palabra. Por la palabra. Por eso hay que permanecer en el cuerpo, con la palabra y la relación de amor unos con otros. Aquí nos vamos perfeccionando, nos vamos puliendo. Todo esto es en Cristo. Esto significan las palabras en Cristo. Cristo es el vencedor, el glorificado. Él ya está a la diestra del Padre. El Cristo corporativo, que es la iglesia, aún no concluye el proceso de santificación y perfeccionamiento. La cabeza, que es Cristo, ya goza de la plenitud, de la sujeción del cuerpo y de estar todos los miembros en él. El cuerpo aún está en el proceso de redimir sus almas y sus cuerpos. Dice Efesios 4, versículos 4 al 6, un solo cuerpo. Dice que somos un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza de nuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sí se entiende? ¿Cuántas veces repite uno? ¿Sí? Un solo Dios, un solo Espíritu, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Ese Dios y Padre, dice, está sobre todos. Es la autoridad. Está por todos. Por todos. Todos los que creyeron, que ya están santificados, y ya está en todos. ¿Dónde está Dios? Está en mí. Por Cristo. El Cristo resucitado y glorificado nos habita en espíritu y nos está llevando a la obra de consumación para nuestra propia redención y perfección completa. ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo estará completa? En su venida, en su segunda venida. Así lo dice Pablo en la carta a los Corintios, primera carta, capítulo 15, versículos 21 al 23. Otro pasaje muy importante. Dice, porque ya la muerte entró por un hombre. ¿Por qué hombre entró la muerte? Por Adán. También por un hombre vino la resurrección de los muertos. ¿Quién? Cristo. Por un hombre entró la muerte, Adán. Por otro hombre entró la resurrección, es Cristo. Dos hombres. ¿Cómo ve Dios a la humanidad? En dos hombres. Los ve corporativamente. O estás en Adán o estás en Cristo. Eso es lo que Dios ve. Si estás en Cristo, estás en proceso de perfeccionamiento. Si estás en Adán, estás muerto espiritualmente. Necesitas ser redimido. ¿Está claro, verdad? Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos recibirán nueva vida, pero cada uno en su debido orden. Cada uno en su debido orden. Cristo es el primero, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quiénes son de Cristo? Nosotros. ¿Cuándo se terminará el proceso? Hasta que Cristo venga. Pero mientras tanto, estamos en su cuerpo. Estamos en su cuerpo, estamos en Cristo. Y en Cristo estamos siendo perfeccionados. ¿Cómo? Por el oír. Por el oír la palabra. Por modificar la manera de pensar con la palabra. Cuando tenemos emociones, confusiones en nuestra alma, la palabra es nuestro consuelo. La palabra es nuestro liberador. La palabra es nuestro sanador. La palabra es la que nos perfecciona. Amén. Toda la obra de Dios en este presente se concentra en el Cristo corporativo. Todo lo que Dios está haciendo en este tiempo, hoy, está concentrado en su cuerpo corporativo. Si no estamos en el cuerpo, estamos fuera de la obra y del propósito de Dios. Esta es la gran revelación. Por eso dice Jesús, sean perfectos. Sean perfectos. ¿Qué le dijo a sus discípulos? Si ustedes permanecen en mí
y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Es en Cristo, no es individual. La obra que está haciendo Dios es en el Cristo corporativo, es en la iglesia. Allí es donde vamos a recibir revelación y entendimiento de todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, y de qué y cómo es que debemos pedir. De manera que la oración es solamente un solucionador de necesidades o de problemas. La oración debe ser un bien de comunión, de relación, de activación de la vida del Espíritu en nosotros, que le da sustento, sustancia a esta vida que está en perfeccionamiento. ¿Qué es pues entonces lo que Dios espera? Entendido ya esto, Él espera que vivamos en la conciencia de lo que Cristo ya consumó. Este es el reto, que vivamos en la conciencia de lo que Cristo ya consumó y la identidad que ya nos ha dado. Que caminemos en lo que ya Dios hizo en nosotros, no con temor, no con juicio, no con culpas, sino con fe, con gracia y con alegría. Dice Pablo a los tesalonicenses: examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz los va a santificar por completo. ¿Quién nos va a santificar? Dios, no nosotros. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo estamos, mis hermanos. Estamos en el tiempo de espera, en el tiempo de renovación, con la palabra y con la conciencia de quiénes somos en Cristo. Amén. Así que llegar a ser perfectos en Cristo quiere decir plenamente desarrollados, maduros, expresando las virtudes y los atributos de Cristo en nosotros, para que de esa manera demos gloria al Padre. Vamos a dar de pie. Así que hoy sabemos que podemos ser perfectos, ¿verdad? Que de hecho en Cristo ya lo somos, ya lo somos, pero que Él está aún trabajando en nuestras vidas. Esta es la obra del reino. Estamos en el reino de Dios. Hay un rey, hay un Señor y hay un cuerpo espiritual. Y en ese cuerpo estamos cada uno de nosotros. Estas son las buenas noticias. Estas son las buenas noticias. Esto significa que la perfección se convierte ahora en los hijos de Dios en un privilegio. Este mandamiento de sean perfectos se convierte para nosotros, los hijos de Dios, en un privilegio. Un privilegio dado por Dios por gracia, en el cual nos llama a crecer, a no quedarnos estancados, sino crecer y madurar espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Hacia allá vamos. Este es el cumplimiento del propósito eterno de Dios, que Cristo sea formado en cada uno de nosotros y que se exprese, que cada día sea más la manifestación de Él en nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Hemos hablado cosas celestiales, Señor, cosas espirituales profundas que solamente tu Espíritu puede hacernos comprender, Señor, que solamente tu Espíritu puede sembrar de manera permanente en nuestros corazones, porque esta no es una obra humana, Señor. Esta es una obra de tu Espíritu, Señor. Por eso nuestros cantos, nuestras oraciones, nuestras rogativas y peticiones, Señor, han de ser encauzadas conforme a la voluntad del Espíritu, Señor.
No queremos estar solamente pidiendo para nuestra satisfacción personal, no solamente rogando por las cosas naturales y cotidianas, sino poder abrir los ojos espirituales y pedir a lo grande, a lo profundo, a lo que tú nos has llamado, Señor. Que Cristo sea el todo en nuestras vidas. Padre, ilumina nuestro entendimiento, Señor. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, Señor. Que Cristo sea una experiencia real y viva hoy en nuestras vidas, Señor. No queremos religión, Señor. No queremos vivir en nuestras propias fuerzas. Queremos andar y caminar en el Espíritu, Señor. Porque tú estás en nosotros y con nosotros, Señor. En ti vivimos, en ti existimos, en ti somos, Señor. Gracias te damos, Señor, por la obra preciosa y poderosa de gracia que has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Porque no ha sido por nuestros méritos, no ha sido por nuestras obras. Todo ha sido por tu gracia. Todo ha sido en tu perfecto amor, Señor. Gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias por tu Espíritu en nosotros, porque sin Él no seríamos hijos tuyos, Señor. Hoy te damos muchísimas gracias porque tu Espíritu mora en cada uno de nosotros y podemos acercarnos y llamarte Padre nuestro, Padre nuestro. Padre, que tu reino permanezca, Señor, en nuestras vidas y que sea hecha tu voluntad, Señor. Que las cosas que están hechas y consumadas en el cielo vengan a ser una realidad aquí en la tierra, Señor. Ilumínanos, llénanos de tu poder para que lo celestial sea una realidad aquí en lo terrenal, Señor. Todo ello, Señor, hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.